queda tan poco de lo visigodo porque hubo destrucción posterior con los musulmanes o que los porque tampoco estuvieron mucho? No hicieron mucho y sobre todo vivieron sobre las ruinas de lo que había. O sea, había ciudades romanas cuyas ruinas eran habitables y tenían todavía más esplendor que lo que ellos hicieron, ¿sabes? O sea, la Basílica del Tolmo de Minateda pues seguía siendo una porquería comparada con muchas de las construcciones romanas que estaban todavía en pie, ¿me entiendes? O sea, que estaban mejor viviendo o haciendo su culto cristiano, lo que fuera, en las ruinas que estaban allí, y pero no pasa en el norte, pues en Trier y tal, que quedan por las basílicas completas, ¿no? Que al final el cristianismo siguió haciendo sus cultos allí, ¿no? O en Roma, el Panteón, por ejemplo, ¿no? Que las iglesias que eran capaces de hacer ellos en ese momento, nuevas, de nueva planta, pues que es así, o sea, la tecnología de construcción cayó. Y el dinero con el que se podía construir también cayó. O sea, la fragmentación del imperio fue tan brutal que ya nadie tenía dinero para hacer nada, ¿sabes? O sea, un reino que ocupa una región muy pequeñita no es capaz de hacer lo que hacía el imperio. Me impresiona cómo conseguían hacer esto con la tecnología de la época. Subterráneo durante muchos kilómetros. Eso está en el Burgo de Osma, es el acueducto de Usama Argaela. Sí, la ciudad. El trabajo tenía que ser duro. ¿Usaban esclavos para hacerlo? Parece que no. Las obras públicas se utilizaban con gente especialista y bien pagada. De hecho, se habla del dinero que costaba las obras. Pero es que picar esto tiene que ser complicado. Claro, por eso tenía que ser fuerte, gente fuerte, preparada, especialista y que cobren a destajo. Es decir, tú cobras por metro cúbico, ¿verdad? O como lo midieran entonces, por pie cúbico de material extraído. Y entonces trabajas bien y fuerte. En la minería ocurría igual. Los mejores especialistas en minería romana se hartan de decir que no había ni esclavos ni niños, que es otro de los mitos que te colocan. Que había niños en las minas. Es lo que a ti te gustaría que habría, porque estás trabajando la leyenda negra romana, ¿me entiendes? Pero no, los mejores especialistas dicen no. Aquí había gente bien pagada, y además gente de la comarca incluso. Los esclavos se usaban para otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo en el ámbito doméstico, y un poco en el ámbito agrícola, pero es todo en el ámbito doméstico. Y el trato no era como se cree la gente, o sea, no eran los del tambor y de los látigos de Ben-Hur, de allí, de Hollywood. Es que hay mucho desconocimiento sobre muchos aspectos del Imperio Romano. Yo creo que hay tanta distorsión porque se ha hecho el tema ha sido tan conocido a nivel popular. Pues mira, Hollywood ha ahondado, ha metido el dedo en el tema de la esclavitud de Roma pues para taparse sus pecadillos, ¿sabes? Porque ellos mismos estaban dando de latigazos a los negros hasta que Hollywood ha hecho andar, ¿sabes? Entonces, si ha habido otros peores, si tú puedes echar la mierda a otros y puedes decir que ha habido imperios o sociedades malísimas, pues tú no has sido tan malo. Y han hecho lo mismo con el Imperio Español. Da igual la época histórica que sea. Pero ha habido imperios generadores, ¿eh? Y en la humanidad ha avanzado gracias a ellos. El Imperio Romano ha creado una civilización. De hecho, nosotros somos herederos de ellos. La gran catástrofe humanitaria fue la caída del Imperio Romano. No solo dejamos de hablar latín en todos los sitios, que eso nos hubiera unido mucho más, ¿no? La misma lengua. Decía Carl Sagan, uno de los mejores científicos que hemos tenido, divulgadores, era un físico, astrónomo americano, hizo la serie Cosmos, famosísima, que si el Imperio Romano no hubiera caído, el hombre habría llegado a la Luna en el año 1000, ¿de acuerdo? ¿Así? Yo también es que lo de los imperios... Así. Y si el Imperio Español no hubiera caído, pues México hoy igual llegaba hasta Alaska. Pero no México, igual seguía siendo la Nueva España, porque claro, si no hubiera caído, llegaba hasta Alaska. Pues no, Estados Unidos llegó hasta la capital México DF. Y se marchó porque a cambio le dieron toda la mitad al norte, la mitad del territorio que se quedaron. Yo de todas las con maneras, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por ejemplo, con los bizantinos, no sé si es porque estuvieron menos tiempo, pero yo, por ejemplo, está en Bari, que estuvo bajo su dominio, no está en Estambul, pero sí que es verdad que ha quedado mucho de ellos en esas zonas y, sin embargo, en la costa en España estuvieron poco tiempo. Creo que hay restos arqueológicos que demuestran que estuvieron allí, si algún resto constructivo hay, pero no es ningún espectáculo. Vamos, que no me cuesta que quede un muro de 3 metros de altura, ¿sabes? De época bizantina. No, a mí tampoco me consta, por eso te pregunto. Claro, seguían siendo romanos, porque ellos se siguen llamando romanos hasta el siglo XVI, ¿sabes? Muchos se llamaban romanos, ¿eh? También aquí había un sacro imperio romano, germano, todos querían ser romanos. Bueno, pero yo creo que ellos... esa partición sí que eran romanos. Las escrituras las tenían ellos. Y creo que... Vale, porque seguían perpetuando el imperio... El sacro imperio germánico era un poco usurpador. Sí, y bueno, ya lo sé, pero administrativamente, vamos a decirlo así, y legalmente seguía siendo el imperio romano de Oriente, está claro. No técnicamente, ¿eh? O sea, a partir de Justiniano, esto sería muy largo, empiezan a caer mucho a nivel tecnológico comparado con lo que hicieron en el imperio, ¿me entiendes? Y luego, posteriormente, se hacen más griegos. Lo último grande que hicieron los bizantinos fue Santa Sofía. Pero es muy grande lo que hicieron. Pero es un edificio brutal. Pero es que están aprovechando los últimos técnicos verdaderamente romanos.
Y todavía es un estado potente, Bizancio. A mí es que Bizancio O el Imperio Romano me atrae Oriental. me atrae mucho el mundo romano oriental también. Sí, claro, y nos atraería mucho más a todos si no estuviera tan lejos. Y aguantan... Claro, pero es que lo tenemos en Constantinopla. Y además tienes que ir muy lejos. aguantan mucho más que el Imperio Romano. O sea, es un poco... Aguantan hasta el siglo XVI. El occidental me refiero. Sí, pero no son ya tecnológicamente, que es a lo que yo voy, pierden la ingeniería sanitaria. ¿Pierden o la evolucionan? No, pierden la ingeniería sanitaria. Justiniano se ve obligado a hacer 10 cisternas. Yo las conozco las 10, la gente solo conoce una. La de Yerebatán, la casa de la Medusa. Ha sido cisterna por cisterna. Totalmente. Se ve obligado a hacer 10 cisternas en Estambul, en Constantinopla, en ese momento, para almacenar el agua. Porque el acueducto que había dejado Constantino, creo que fue el que hizo un acueducto que tenía las fuentes en Bulgaria, 200 y pico kilómetros, con varias ramas, con otras captaciones. En ese momento tiene muchos problemas porque hay zonas que ya no controla, el agua se lo han podido cortar, llega poco caudal, los acueductos si no se mantienen van cayendo, ¿me entiendes? Y almacenan el agua. Y eso es una catástrofe sanitaria, ¿sabes? Entonces, y ahora no porque usamos cloro, Claro. Hacemos tratamientos químicos para poder ver agua almacenada. Es verdad. Pero almacenar agua cuando no había tratamientos químicos es una catástrofe. Primero, porque el agua no es ya de la pureza, ni es sanitariamente aceptable comparada con la que viene de las fuentes directamente. Y segundo, porque no limpias el alcantarillado. Porque eso es una cosa absolutamente desconocida. Los romanos, el caudal que traían los acueductos, había un porcentaje importante que iba muchas veces directamente al alcantarillado. Por ejemplo, de noche. ¿No? Claro, de noche no se consumía, las fuentes tiraban muchísimo agua, nadie cogía agua, además tiraban más agua porque se cerraban los grifos, como ocurre ahora, ¿no? Y el agua era constante, era un caudal que llegaba y nunca se almacenaba. Así funciona el abastecimiento romano. Iba al alcantarillado, los alcantarillados romanos estaban siempre impolutos, de heces y de todo. Si tú almacenas el agua, claro. no limpias el alcantarillado. Y el vector de la peste bubónica son las ratas, digas lo que digas, ¿eh? Porque es un mosquito que pica a la rata y lo pasa a las personas. Y fue muy conflictivo para ellos. Claro, entonces la peste bubónica aparece precisamente con Justiniano, la gran peste de Justiniano. Que es lo que le para militarmente también. Sí, yo ya en el tema... Uno de los factores es. Seguro. Pero que la provocaron por almacenar el agua, seguro. Entonces, ¿por qué se pierde ese conocimiento de decir... Yo solo voy a decir que hubo en más sitios, o sea, que fue una cosa que no Bueno, solo se documenta allí, como foco. Sí, pero que no solo existió allí, lo que quiero decir, que si no luego me van a comer vivo. No, es que si la hay en Bizancio, o sea, si la hay en Constantinopla, que era la mejor ciudad que había en el mundo, ¿qué te dices de los demás? O sea, si tú pierdes la energía sanitaria, es que en el resto de las ciudades no tenían ni agua, ni almacenada, ni sin almacenar. Ya no les llegaba nada por ningún acueducto. Iban a vivir, por el agua a la fuente, como ocurre en la India ahora, ¿sabes? O a los pozos, o al río. Estaban en peores condiciones. Con esas condiciones sanitarias, claro que la peste o sea, si lo acogen la mejor ciudad, a pesar de las carencias sanitarias, la mejor que había en el mundo, figúrate qué ocurre con que había mucha concentración de población para no tener un sistema adecuado, claro. Bueno, pues en ese sentido de la ingeniería sanitaria y de otras técnicas, pues se pierde mucho. Igual no en técnicas de guerra ni esas cosas, ¿no? Porque el fuego bizantino era una cosa magnífica que habían evolucionado ellos y tal, pero esa es otra guerra. Esa es otra guerra. La ingeniería sanitaria se pierde con la caída del imperio antes, en el siglo... Mira, de hecho, en el siglo VI, los ostrogodos, cuando asedian Roma, les cortan los acueductos. Nunca más entraron en servicio. Y Roma se fue al garete, ¿sabes? Siglo VI. Todavía están viviendo en sí. Roma, nada menos que tenía 11 acueductos, todavía estaba tirando de 5 o 6 que funcionaban. Se los cortaron y ya no hubo manera de reconstruir aquello y Roma se convirtió pues, en un poblachón, ¿sabes? Con los mismos problemas sanitarios que los demás. Eso no se recupera hasta el siglo XIX. En las grandes ciudades, Berlín, Londres, París, Madrid, con el canal de Isabel II, que es uno de los grandes abastecimientos, de los más completos y de mejor calidad de Europa, ¿eh? Que aquí en Madrid bebéis agua de Lozoya, ojo, no es ninguna tontería. Aquí somos muy patriotas del agua, Bueno, vale. Fíjate lo que beben en otros sitios, ¿no? Que es muy fuerte, muy calcárea y tal igual. Eso no se recupera más. Y no es porque no supieran o porque no les quedase algún legajo de decir, mira, un acueducto se hace así, hay que nivelar aquí, hay que llegar hasta allí. ¿Y quién lo paga? Un reino con 20.000 personas, fragmentado, que tiene todo alrededor enemigos, ¿va a hacer un acueducto? Mucho menos una carretera, a nadie le interesaba ya ni comunicarse con el de al lado. O reparar las carreteras. Se cayó un puente de cierta entidad y no se reconstruyó nunca. Nunca. Y sin puente se acabó la carretera. Eso se queda para tráfico local. Es decir, la técnica y la ingeniería se desploma
con la civilización y con la cultura, porque se desplomó todo a la vez, claro, eso es así.